Estamos haciendo el enlace, me dice producción que ya está con nosotros. Le damos la bienvenida al embajador Juan Álvarez Vita. Siempre va a ser un gusto conversar por el conocimiento, por la formación, la trayectoria, además historiador, el embajador Álvarez Vita, docente universitario, así que tenemos todos los elementos necesarios para tener un comentario sustancioso, sobre todo en estos momentos tan difíciles de convulsión política y social en nuestro país y de la necesidad de diálogo urgente de todos los actores. Embajador, un gusto tenerlo nuevamente en el programa. Bienvenido. Para mí también es un enorme gusto estar nuevamente en contacto con ustedes ahí y tener, como ya lo he dicho, al frente a un periodista que hace gala, aunque trasluce siempre su imparcialidad, lo cual es sumamente importante en momentos como los que estamos viviendo. No tenemos otra alternativa, creo, quienes creemos en la democracia y quienes creemos en que nuestros televidentes merecen el mayor de los respetos, embajador, y estamos seguros que usted está en la misma trinchera democrática. ¿Cuál es la visión, la lectura que tiene de los acontecimientos luego de la juramentación de Dina Boluarte y lo que ya se está pidiendo la presidenta de la República al Congreso, que se acelere el tema de el reducir el periodo presidencial y llamar a elecciones generales? Creo que eso es lo más importante para calmar a la población. Bueno, creo yo que la idea de adelantar las elecciones es positiva. Yo creo que se produjo un desgaste muy grande en la población peruana, en el gobierno, en fin. También habría que ver en qué medida también la población, la prensa y otros medios han contribuido a esta situación, ¿no? Yo no creo que se pueda decir que hay un solo responsable de esto, ¿no? Me parece que en eso tenemos que colocarnos en el fiel de la balanza para poder hacer una apreciación adecuada. Yo no conozco personalmente a la presidenta, pero sí podría decir que conozco y de muchos años atrás al primer ministro, el doctor Pedro Angulo, y también al ministro de Justicia, el doctor José Tello. Los conozco porque tuve el gusto de ser profesor de ellos en el caso del doctor Merino, en los cursos que yo dicté en la maestría de San Marcos, la maestría en Derecho, que era precisamente sobre el derecho internacional y los derechos humanos, que es un punto también que debería ser de constante preocupación y estudio por parte de todos, hasta donde sea posible. Así vamos a entender también cómo se desempeña el país. También al doctor Tello tuve el gusto de ser su profesor aquí en la Universidad de Lima. Y realmente era ya en aquella época un destacado alumno, ¿no? Y yo creo que en estos momentos en los que se habla de las próximas elecciones, el doctor Tello tiene un gran conocimiento de todo lo que es el derecho electoral. Ya lo que he podido escuchar de los mensajes y entrevistas que la prensa les ha hecho a ellos dos, pues creo que existe una fuerte dosis en mi criterio de que son excelentes funcionarios. A ambos los tuve también como alumnos en los cursos de la Universidad de Ginebra, los cursos en materia de derecho. Y se destacaron también por sus intervenciones, cómo enriquecían el debate y
Realmente, desde ese punto de vista, creo que es un acierto esos dos nombramientos. Yo quisiera señalar también que todos tenemos derecho a tener una información adecuada, a tener una información que nos permita apreciar lo que está ocurriendo en el Perú y también cómo es que nos miran desde otros países. Ese escenario también es importante analizar porque hubo una primera, y creo que acá la diplomacia actuó de manera oportuna, salvo mejor opinión, embajador, con respecto al pronunciamiento de Argentina, de los gobiernos de Argentina, de Bolivia, de Colombia y México, con respecto a la situación del expresidente Pedro Castillo. Es evidente que hay una falta de información, no solamente a través de los embajadores, sino también de la misma Cancillería peruana. Chile también ha señalado, de acuerdo a los cables internacionales que usted debe conocer igualmente, embajador, su observación a la posición de estos 4 países iniciales a una invitación a un pronunciamiento. Ese tema también se refleja a nivel interno, la falta de información, los sectores sobre todo de nuestras regiones. No hay una información exacta de lo que ocurrió luego de este mensaje de Pedro Castillo. ¿Cómo solucionar estos temas en los dos escenarios, en el escenario internacional y en el escenario interno de nuestro país, embajador? Bueno, yo creo que lo que se refiere a la situación interna, a juzgar por todas las declaraciones que asociaciones, agrupaciones económicas, etcétera, han formulado y que están publicadas en la prensa, creo que tiene que crearse una nueva visión, una manera diferente de contemplar las cosas para poder hacer planteamientos que sean de válida aceptación para toda la población del Perú. Todos sabemos que somos un país con desequilibrios internos, diferencias sociales, económicas, culturales muy marcadas en la colectividad peruana. Y eso es un punto que realmente no hay que perder de vista. Cada una de estas asociaciones que están dando a conocer su posición deberían compartir con las clases gobernantes, y aquí me refiero al Ejecutivo y al Legislativo, deberían compartir una nueva toma de posiciones en lo que se refiere a la comunicación con la población. Nosotros estamos viendo en el terreno interno, ¿no? Todas estas enormes desproporcionadas, porque yo creo que se puede protestar, además es un derecho humano también, expresar el desacuerdo con lo que los gobernantes puedan estar haciendo, pero tampoco podemos aceptar y absolver los actos vandálicos de violencia que estamos viendo en el interior del país y en cierta medida también aquí en Lima, en la capital. Entonces, creo que tiene que establecerse un diálogo permanente entre los poderes del Estado. Creo también que el sistema judicial debe tener mucho cuidado en cada una de las palabras que se utilizan. Ya me he referido aquí en este mismo programa a lo que para mí es una falla garrafal, el comunicado de la Fiscalía en el que
decía que el tratado, la convención contra la corrupción, era un tratado de derechos humanos. Pues eso no es así. Había una intención para mí muy clara de, al calificarla de tratado de derechos humanos, era elevar el nivel y poder tener un mayor campo de acción invocando a esa convención. Pero cuando uno lee esa convención, ve que no tiene absolutamente nada que pueda equiparársele a una convención en materia de derechos humanos. Y otra cuestión, cuando uno revisa los tratados internacionales sobre los derechos humanos, no va a encontrar incluida esa convención. Entonces ahí yo entiendo que políticamente no puede ser no conveniente desde el punto de vista de la Fiscalía hacer una rectificación, pero nosotros requerimos, me refiero al pueblo peruano en general, requerimos también una precisión porque empiezan las diferentes intervenciones en distintos ámbitos, ¿no? Y sorprende en muchos casos el nivel de desconocimiento que tienen sobre lo que se está hablando. Ahora, en lo que se refiere al campo externo, el comunicado de estos países, ¿no? de la Argentina, Bolivia, Colombia, otros más, es un comunicado verdaderamente, yo diría que más que fuerte, ¿no? Y pienso que tiene que haber una reacción que guarde proporción con el carácter de la ofensa. Yo digo ofensa porque ese comunicado está prácticamente señalando que el Perú está violando la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí dice, para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de Costa Rica, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención. Es decir, que estos países, ¿no? Argentina, Colombia, México y Bolivia, están tomando posición acerca de estas supuestas violaciones. A mí no me corresponde decir en este momento aquí hay culpabilidad jurídica, responsabilidad jurídica de tal o cual cosa, pero uno aprende, sobre todo en la carrera diplomática, es necesario leer con atención lo que se dice, lo que está veladamente encubierto y a qué nos puede conducir aquellas frases que luego nos llevan, leyendo toda la Convención Americana de Derechos Humanos, que muchas veces no atrae lo suficiente a las autoridades peruanas, porque conozco en muchísimos centros de enseñanza superior, a veces ni se menciona, ¿no? O sea, egresa un abogado y la mayoría no saben esa relación estrecha, como bien señaló usted, en el campo interno y el campo externo. Y esto me lleva a mí a decir que este comunicado para mí es sumamente preocupante, porque no se trata solamente de artículos de la Convención Americana relativos a los derechos políticos, ¿no?
a la protección judicial. Y también decía yo que hay que leer hacia dónde estamos yendo con esto, porque de este comunicado, que es realmente inusual, podría pasarse a otra cuestión. Esto podría ser un aviso a que estos países van a recurrir luego a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una denuncia. ¿Denuncia contra quién? Solamente podría ser contra el Perú. Entonces yo espero que se tenga en cuenta esto. Hay un artículo de la Convención Americana, y es el artículo 45. Voy a leer la parte pertinente. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta convención. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo solo pueden admitir y examinar si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión. Dice, la Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no haya hecho tal declaración. Entonces, si yo leo el comunicado emitido por estos países, solamente puedo atisbar que es como un aviso, ¿no? Estamos dispuestos a colocar al Perú como país, como Estado acusado por violar la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto constituiría un deterioro. Los efectos, si es que esto es mal manejado, constituiría un deterioro clarísimo de la imagen internacional y con todas sus consecuencias, ¿no? Ahora también hay que considerar que se trata de gobiernos que tendrían muchos motivos también como para decir que en esos países no hay un respeto absoluto por los derechos humanos, ¿no? Las convulsiones socioeconómicas que nuestro continente vive y el mundo en general no permiten lamentablemente decir que haya un Estado que no tiene problemas con el respeto y la promoción de los derechos humanos. Pero esto tiene que ser adecuadamente calificado y estudiado por nuestras autoridades para ver cuál es el camino a seguir. Entonces, estamos aquí frente a un panorama que no creo que merezca por lo menos cierta inacción, cierta capacidad de respuesta frente a esto. Eso es preocupante por otro lado. Y, por decirlo, ¿no? Perdón, y en ese, embajador, quería decir, sí. Y en ese escenario fue oportuno la respuesta de Cancillería con respecto a este pronunciamiento que, como usted dice, es una llamada de alerta. ¿Qué es lo que tiene que darse en el escenario internacional entonces para reafirmar la posición de que no se para descartar totalmente esta comunicación de los países que tienen además un componente ideológico y eso no escapa a quienes son nuestros televidentes de lo que representan en este momento, y por ahí también hay cierto sesgo, digamos, en el comentario de los 4 presidentes que representan a los 4 países.
qué es lo que puede hacer y qué es lo que debería de hacer Cancillería para cerrar este espacio de comentario que se ha producido en los 4 países hermanos, embajador. Bueno, yo creo que tiene que ver, y con esto no estoy pidiendo mucho, porque la Cancillería tiene cuadros de funcionarios especializados, con mucha experiencia, que pueden trabajar conjuntamente, y en este caso sería conveniente también la participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no?, que está en este momento bajo la conducción del doctor Tello, que realmente no voy a repetir lo que dije tanto de él como del primer ministro Merino, ¿no? Tal vez tendría que agregar un punto muy importante, que son personas con un sentimiento de respeto por lo ético poco común. Entonces, por ahí tenemos plataformas que son adecuadas y de la que podemos esperar realmente mucho para encontrar una solución. Pero no creo que este comunicado que ha dado la vuelta al mundo, por el hecho de ser países latinoamericanos con profundos vínculos históricos y afectivos también con el Perú, desde mucho antes de la independencia, ¿no? Entonces, esto también tiene que ser sopesado con lo que otros estados están afirmando, ¿no? Hay muchos países de la Unión Europea que han expresado también de manera clara todo lo contrario. También la Federación Rusa ha indicado que tiene con el Perú excelentes vínculos y que quiere que sigan así. Todo requiere, porque en la vida diplomática no es algo que dure 3 días. La vida diplomática es de largo alcance. El diplomático tiene que proyectarse hacia el futuro, teniendo en cuenta también las experiencias que la historia nos pueda dejar, los aportes de la sociología, ¿no?, porque esto es verdaderamente importante, ¿no? El Perú tiene también una comisión consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores y que debe ser activada, ¿no? Hay muchos profesionales con gran capacidad como para hacer ofertas, ¿no? Así que yo no veo mucho peligro en eso, pero tiene que tomarse una acción decidida y clara. Claro, la gran No permitir preocupación, silencio, ¿no? la Como gran que preocupación, embajador, está en el plano interno, ¿no? Y el embajador Alan Wagner, ex canciller, también ha opinado hace algunos días y hemos dado a conocer acá en el programa el pedido que ha hecho al gobierno para que promueva amplios espacios de diálogo con las organizaciones de los organismos del Ejecutivo y las organizaciones sociales organizadas. Qué importante es crear ya este escenario que creemos que se está dando. Yo coincido con usted, con el ministro de Justicia, porque lo hemos tenido también en varias entrevistas, hablando de un tema que es una de sus especialidades, que es el tema municipal, ¿no? Que en su condición de director ejecutivo, que debe estar con licencia del INICAN, el Instituto Nacional de Capacitación y de Investigación Municipal, ponderado, serio, ha estado en el Congreso hoy día en la mañana dando a conocer la posición
con respecto al adelanto de elecciones, el cronograma que ha presentado el Ejecutivo, pero que habla del 2024. Y este diálogo que usted señala y que coincidimos también y que el embajador Wagner igualmente lo ratifica, es para acortar, porque la población no está aceptando el 2024, es para acortar los plazos y que sean el 2023. Este escenario, cómo manejar la información real de lo que se está generando en nuestro país a través de los medios de comunicación y de los voceros que tiene que trabajar el gobierno, creemos, a nivel de los gobiernos regionales principalmente, que son los que están más cerca al sentir de la población. ¿Cuál es el comentario de este tema, embajador, de profundizar el diálogo para llegar a consensos y soluciones en el más breve plazo, principalmente en el tema de las elecciones generales que se está pidiendo para el próximo año? Bueno, naturalmente yo creo que es imposible afirmar lo contrario. Se necesita el diálogo, pero hay que iniciarlo. Y aquí, ¿quién es el que inicia? ¿Quién es el que tiende la mano para el diálogo, ¿no? En esto hay que ser también muy claros. No es suficiente con decir, sí, quiero el diálogo, el otro también dirá sí, pero luego cada uno está esperando que el otro sea el que inicie, es decir, que el otro sea el que invita, para dar una impresión también de que el otro necesita de mí, ¿no? Entonces, esto lo que requiere también es una adaptación desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la reflexión, de la negociación internacional, ¿no? Que es pues también una manera que necesariamente hay. Y aquí en el Perú hay excelentes profesionales en diferentes campos, ¿no? En algunas ocasiones nosotros hemos seguido las intervenciones del doctor Juan Beligranda, ¿no? Que ha sido invitado también en varias ocasiones a tener un diálogo con ustedes. Y yo creo que nadie podría decir, no, yo no quiero ningún diálogo, porque ya eso estaría pues más que, si no hay diálogo, ¿cuál es el segundo paso? ¿No? Ir a una confrontación. Y nuestro país no está tampoco para asumir confrontaciones de este tipo. Nos está costando mucho, no solamente desde el punto de vista psicológico de la colectividad peruana, que si esto continuara así, pues estaríamos yendo hacia un precipicio económico, social, cultural y de todo tipo. Entonces yo creo que esto es una labor de todos los peruanos. Y si se requiere la participación de otros países, pues yo creo que la declaración hecha por estos países, ¿no? Repito, Argentina, Colombia, México, Bolivia, también hay que interpretar y considerar la situación específica que se vive al interior de cada uno de estos países. Pero no se puede permitir que escojan a nuestro país precisamente para acusarlo directamente, porque otra lectura yo no puedo hacer de este comunicado, ¿no? Repito que esto no es aceptable y ojalá que el comunicado sea, mejor dicho, la respuesta a ese comunicado sea así contundente, y también se debería convocar a estos países para tener un diálogo y decirles, esta es la situación, ¿no? Y hacer estas gestiones no solamente con los embajadores Claro. acreditados ante el gobierno peruano, sino ante los nuestros en el exterior. Tareas, ¿no? Son las tareas que hay que hacerlas sí o sí, embajador. Como siempre,
la docencia y el patriotismo están presentes en sus comentarios, embajador, que agradecemos como siempre también en nombre de nuestros televidentes. Vamos a estar atentos seguramente de los acontecimientos de estas próximas horas y volveremos a conversar. Esperemos que sus tiempos en la docencia universitaria lo permitan, embajador. Como siempre, agradecidos por su participación. Yo siempre estaré dispuesto a cualquier entrevista y conversación con ustedes. Y ya he explicado el por qué. Porque lo considero a usted como un paladín de la integridad periodística que también hace mucha falta aquí en el Perú. Y muchas gracias por esta invitación. Agradecidos también de manera personal por sus palabras. Estamos cumpliendo nuestra misión de comunicadores independientes y teniendo excelentes colaboradores como su persona, embajador. Buen día. Buen día, y que sea un buen día para el Perú y para todos los peruanos. Un abrazo, embajador.